Existen factores que modifican la temperatura anual media y que son muy importantes. El principal factor que modifica la temperatura anual media es la latitud. También el calentamiento diferencial de tierras y de agua, denominados continentalidad y oceanidad. Las corrientes marinas, la altura sobre el nivel del mar y la cobertura nubosa o el albedo que exista. Vamos a describir cada uno de ellos. Con respecto a la variación de la temperatura respecto a la latitud, si tomamos una transecta desde Asunción hasta Trelew, donde va aumentando la latitud desde 25 a 43 grados, se observa que existe una variación importante en la amplitud térmica. O sea que a medida que aumentamos la latitud, aumenta la amplitud térmica. Y esto es debido fundamentalmente porque se producen en verano temperaturas bastante elevadas y en invierno temperaturas muy bajas. Y tiene una explicación, ya que está dada por que a mayor latitud el ángulo de inclinación que llegan los rayos del sol son muy bajos. En esta otra latitud cercana al trópico va a incidir un poquito más perpendicular, o la altura del sol va a ser cercano al cenit, cercano a 90. ¿Sí? Entonces, a medida que aumentamos la latitud, va a ir aumentando también la amplitud anual normal. Si observamos a nivel de país los valores reales, vemos que las mayores amplitudes están cercanas a la cordillera o en regiones como esta, donde existen masas de tierra bastante importantes y están producidas fundamentalmente o coinciden con la cordillera de los Andes, que está actuando como otro factor que modifica la temperatura, en este caso la amplitud térmica. Acá se van a producir temperaturas bastante altas en una parte del año y bastante bajas, producido por el efecto de la cordillera de los Andes. Con respecto a la continentalidad y a la oceanidad, lo que podemos ver es que los suelos que se calientan o se enfrían muy rápido tienden a tener temperaturas más altas o más bajas que lo que están aquellas localidades que están cercanas a lugares que están rodeados con agua. Por lo tanto, la variación de la temperatura son mayores sobre las superficies que están rodeadas de continente que aquellas que están rodeadas con agua. El agua tiene la capacidad de tener un elevado calor específico, tiene la característica de ser transparente, por lo tanto llega a profundidades mayores y se producen en el mar movimientos turbulentos, lo que hace que se mezcle la cantidad de energía que absorbió, y el proceso de evaporación que hace que disminuya un poco la temperatura de la región. Si comparamos el hemisferio norte con el sur, observamos que el hemisferio sur tiene mucho más homogeneidad respecto a la cantidad de agua que el norte. Por lo tanto, en el norte seguramente va a haber una amplitud mucho mayor de la temperatura que lo que tiene el hemisferio sur. Acá podemos ver que para la misma latitud y respecto a la variación anual de la temperatura es mayor en el hemisferio norte que en el sur, y si ustedes se fijan entre las latitudes de los 30 y 60 aproximadamente hay mucha diferencia de variación anual de la temperatura, y eso es debido a que las masas continentales producen ese efecto justamente, donde
tienden a calentarse mucho, tienden a enfriarse, a perder mucha energía y en consecuencia enfriarse bastante. ¿Qué es lo que pasa si tomamos una transecta a lo largo de una latitud aproximada? Acá tenemos tres localidades: Mar del Plata, que se encuentra a 37, Santa Rosa casi 37 también, y Malargüe 35. Esta está ubicada en Buenos Aires, Santa Rosa en La Pampa y Malargüe en Mendoza. Acá hay típicamente una localidad que está influenciada por las aguas. Mar del Plata es la típica ciudad veraniega que tiene mar, por lo tanto las amplitudes térmicas es de 12 grados, muchísimo menor que otra localidad cercana o rodeada de puro continente como es Santa Rosa, en donde las temperaturas en verano llegan a ser mayores a 30 grados. La media, obviamente la media no, pero es bastante alta, y en invierno es bastante bajo, por lo tanto esa amplitud se la puede observar acá. ¿Qué es lo que pasa en esta localidad? Que a pesar de estar cercana al Océano Pacífico, está interrumpida por una pared gigantesca que es la cordillera de los Andes, y por lo tanto hace que tenga una amplitud muy parecida a la que tiene Santa Rosa. Y además se encuentra otro factor que está modificando con respecto a estas dos, Mar del Plata y Santa Rosa, que es la altura sobre el nivel del mar. Malargüe se encuentra a 1425 metros sobre el nivel del mar. Una de los ejemplos más importantes que se dan siempre en la parte climática es lo que pasa con Ushuaia y lo que pasa con Moscú. Son ciudades que se encuentran aproximadamente a la misma latitud, obviamente en hemisferios distintos, pero si observamos la variación de la temperatura de Moscú, es mucho mayor a la que está acá en verde en línea llena, que es la de Ushuaia. La característica fundamental de Ushuaia es que está rodeada de mar y está rodeada de una corriente fría, la corriente de Malvinas, y por lo tanto no tiene mucha variación de la temperatura, no tiene mucha amplitud a lo largo del año. Sí, Moscú, lo que llega a producir que tienen una época en el año en donde ellos pueden llegar a producir inclusive cultivos, y otra época del año en donde tienen que inclusive entabular los ganados, o sea, hacer que ellos estén bajo cubierta, porque si no se mueren debido a las temperaturas tan bajas que se encuentran. Ambas localidades se encuentran a una latitud aproximada de 53-54 grados, tanto norte como sur. Otra de las cosas importantes que producen variación en la temperatura son las corrientes marinas que se dan en superficie. Y como ustedes ven, hay corrientes marinas frías y hay corrientes marinas cálidas. La que tendríamos que tener muy en cuenta son las corrientes marinas que pasan por nuestro continente, o por lo menos en la parte sur de nuestro continente, que es tenemos una corriente fría, que es la corriente de Humboldt, que pasa bien cercana a las costas tanto de Chile, de Perú, de Ecuador. Tenemos la corriente de Malvinas, que llega hasta la provincia de Buenos Aires aproximadamente, y la corriente de Brasil, que es cálida, que también llega hasta esa latitud. Bueno, esto modifica muchísimo la temperatura de localidades que se encuentran cercanas a ella. Por ejemplo, Lima. Lima es una ciudad que se encuentra a una latitud de aproximadamente 12 grados. Por lo tanto, está bastante cercana al Ecuador. Tendría que tener una temperatura media que represente esa cercanía al Ecuador. Sin embargo, la corriente de Humboldt, al ser fría, influye en esa latitud y llega a tener aproximadamente una temperatura de 17 grados centígrados.
Otra localidad que se ve influenciada y favorecida por la corriente que pasa por ella es Londres. Londres se encuentra bañada por una corriente cálida, y a pesar de que Londres se encuentra a una latitud parecida o bastante cercana a lo que es Ushuaia, en este caso es unos 2 grados menos, 52 de latitud aproximadamente. Londres tiene una temperatura media anual bastante aceptable y alta, que es aproximadamente de entre 11 a 12 grados centígrados, y que la hace mucho más más fácil para vivir, que debido a la latitud en la que se encuentra.